Buenas tardes, de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad, estamos en Onda Luz Televisión y hoy tenemos como invitado a Gregorio López. Él ha sido una persona conocida e importante de la época de la transición, él ha tenido diferentes cargos públicos, previamente había sido una persona muy comprometida con parroquias como el Cerro El Moro y últimamente ya ha trabajado en la oficina del Partido Socialista hasta su jubilación. Gregorio, te agradezco mucho que hayas venido conmigo. Encantado, Rafael. Bueno, mira, vamos a hacer, si te parece, un poco la trayectoria tuya. Tú eres suficientemente conocido en Cádiz, pero quizá algunos matices no se sepan. Por ejemplo... Que ya soy muy mayor. Es que ya somos mayores. Y es muy larga, ¿eh? Y es muy larga. Dime. Por ejemplo, que no eres gaditano, que naciste en Cuenca capital. No, en un pueblecito, pero tan pequeño que administrativamente ha desaparecido. Fíjate. Sí, Villarejo Seco. Pero administrativamente o sea que y ya vitalmente... ya no es municipio, no, vitalmente no, porque todavía está añadido ahí se conservan todavía familiares míos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la casa donde nací, la de mis padres, mi abuelo, etcétera. ¿Había colegio allí? Yo te sí, la escuela primaria entonces que había, ¿no? Sí. Muy chiquitita, ¿no? Pero en fin, bueno, yo enseguida salí de allí, a los 5 años ya salimos de allí. Ajá. Porque mi padre entró en la Guardia Civil y ya empezamos a rodar por otros pueblos de la provincia de Cuenca. Vale. Y por las notas que tengo, estudias en el bachillerato, la enseñanza media, digamos, la haces en Uclés. Mira, en aquellos momentos, en Cuenca además, una provincia muy pobre, en una España muy pobre, estamos hablando de los años 50, un hijo de Guardia Civil, funcionario del Estado, por tanto que tenía una paga cortita pero segura, los hijos, y lo digo por los compañeros que yo tuve, o iban a la policía o a la Guardia Civil o iban al seminario, si querían estudiar. Yo, por un defecto físico que tengo, no podía ir ni a policía ni a Guardia Civil y fui al seminario. Y entonces hice lo que entonces era la carrera eclesiástica. Ajá. 5 años. Gregorio, entonces había, lo que tú estás comentando, había muchas vocaciones, como se suele llamar, ¿no? Mucha necesidad, más bien. Mucha necesidad. O sea, tú en tu caso lo hiciste por cuestión material, no creo, ¿no? Rafael, a los 11 años... No se sabe bien. No se sabe. Después, claro, cuando te introduces en ese ambiente, pues entonces efectivamente vas respirando lo que te van dando y entonces vamos a decir... surge la vocación, y entonces sí. Efectivamente yo hice toda mi carrera, los 5 años que se llamaba de Humanidades en el monasterio de Uclés. Por cierto, ya tengo que hacer propaganda de mi tierra, hay que hacer una visita al monasterio de Uclés, que le dicen el Escorial de la Mancha, de la Orden de Santiago, precioso, ¿no? Pero además ahora hay residencia, o sea que puedes ir y estar allí. Claro. Después hice 3 años en el Seminario Mayor de Cuenca, en San Julián, por cierto, que como faltan vocaciones, pues comienzan a hacer también residencia, también hay allí. Y después hago los estudios de teología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Vamos a ir por partes. Dígame usted. Tema Uclés, una preciosidad, tú te ubicaste allí, vivías allí, prácticamente en régimen de internado, ¿no? No, prácticamente absolutamente. No, totalmente de internado. Los primeros años no teníamos ni vacaciones, ni en Semana Santa, ni en Navidad. ¿Solo verano? Solo verano. ¿Y qué tal estabas allí? ¿Estabas aficiado? ¿Te gustaba? No. Digo entonces, a pesar de todo, a pesar del ambiente, era un ambiente de libertad, era un ambiente de disciplina, pero vamos a decir, yo diría de libertad, de tal manera que yo no conservo ningún mal recuerdo de aquello entonces. Al contrario, creo que por vivir, y supongo que en muchos colegios, en régimen colectivo, te enseña una serie de disciplinas que no se tienen ahora cuando, y yo lo compruebo por mis hijos, los chavales de ahora viven de otra manera. En el piso están sobreprotegidos totalmente, que algunas veces decimos, una mili le haría falta, ¿no? Uclés, de allí te vas a Cuenca. Sí, pero ese era el proceso normal. El normal. Era el seminario menor en Uclés, sí.
y después los 3 años en el Seminario Mayor de Una Cuenca San pila de Julián. años, ¿no? Hasta ser 8, sacerdote. 12. 12, prácticamente la carrera más Entonces decían que era la carrera más larga. Sí. Hombre, Y más completa, ¿eh? y completa. Más completa desde el punto de vista de lo que antes se llamaba las humanidades. Exacto. Entonces, por ejemplo, se estudiaba 5 años de latín, 3 de griego, el idioma extranjero estaba muy débil, como era el francés. En aquella época no Exacto, estaba... pero después viene ya la Bueno, literatura. y una cosa, ¿y te habrá ayudado desde el punto de vista de como instrumento intelectual, ¿no, Gregorio? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Perdón, y después de eso, 3 años de filosofía, donde se estudiaba, bueno, ahora a lo mejor parece raro, la ontología, la lógica, la metafísica, la historia de la filosofía, etcétera, etcétera. Yo creo que Yo creo que se estudiaba incluyendo a todos, ¿no? Sí, Quiero sí, decir, sí. que no era una historia sesgada, hombre, era una historia, digamos, eclesiástica, pero que Kant se estudiaba, me imagino. Sí, hasta ahí se llegaba. Ah. Y todo lo más Hegel. Vale. Yo recuerdo de Hegel se decía, Vale. y tú de letra comprender, dice, Hegel, decía un profesor, tiene un gran edificio intelectual, como una catedral, pero sin cimientos. Ya está, hasta ahí. Claro. Bueno, no te pregunto por Marx y todo eso, Sí, porque eso no, a eso no llegaba. Pero luego en Salamanca sí, ¿no, Gregorio? No, ¿O es por exacto, tu en cuenta? Salamanca, vamos a decir, es otra cosa, es teología, entonces Sí. es otra disciplina, ¿no? Ya. Pero además en Salamanca yo recuerdo que fue, además de conocer muy buenos amigos que tengo aquí en Cádiz, como Ramón Barramachuca, su mujer Josefina, Rafael Román, que coincidimos allí, porque ellos también estaban estudiando en la universidad. Salamanca fue un tiempo de transición muy importante, porque fue de la teología antigua a la teología que entonces se estaba haciendo en Centro Europa sobre todo, y sobre todo los teólogos ¿Teología que de la estaban... liberación? No, No esa todavía, no esa todavía. era la teología del Vaticano II. Vale, del Entonces Vaticano era II. muy interesante, Claro. porque teníamos profesores, vamos a decir, de la antigua ola, de la teología medieval, Pero también... y profesores que habían venido de hacer sus estudios en las universidades de Centro Europa y traían ya todo ese bagaje intelectual de la nueva teología, que es la que se impone en el Concilio Vaticano II. Exacto. Yo recuerdo aquella época, con el padre Ramón en el Instituto Grumela, que abominaba de aquello, lógicamente, el hombre pues era de Me acuerdo otra. del padre Ramón, Sí, sí. y nos hablaba de los holandeses. Sí, sí, Y sí. condenaba la teología. Sí, Ranek, Claro. Schilleber, etcétera, ¿no? Exacto. Sí, Siempre sí. pensé que la teología era algo que no servía, pero luego he leído a Ratzinger y tiene una altura intelectual extraordinaria. De eso hay mucho y muy serio, ¿no? Y muy serio, ¿no? Y muy serio, ¿no? Y además como fundamento Sí, sí, lógico sí, y como la manera de Sí, sí, razonar sí. sobre el ser humano. No, y no solamente eso, sino estos ya son en los años 64, 68, que ya en Salamanca, en el ambiente universitario, ya se está oliendo otras cosas. Sí. Otras cosas. Allí en Batierno Calván, Barrio Jiménez, etcétera, etcétera, y hay mucho intercambio entre la universidad, vamos a decir, civil y la universidad eclesiástica. Exacto. Y además en un ambiente universitario muy importante, porque Salamanca entonces todavía una ciudad, vamos a decir, pequeña, Provinciana, pero allí a la vez sí, muchísimos estudiantes de todo tipo, con lo cual el intercambio, entre otras cosas, había un colegio mayor universitario, el hispano que se decía, de estudiantes hispanoamericanos, que era muy interesante. allí te encuentras, como tú has comentado antes, a todos tus amigos Sí. y entre todos vais construyendo otra historia. Sí, no, Más. Bueno, allí entre otros también está, le conozco y voy a decir, es el causante de que yo venga aquí, fundamentalmente a Jesús Maestro, el actual defensor del pueblo, Alberto Revuelta, Antonio Brajones, etcétera, etcétera. Que formamos un grupo de gente que después venimos aquí en el año 68. En el año 68. No quiero que se me escape que mis primeros años fueron en Puerto Real. Ah, tus primeros años fueron en Puerto Real, antes de Cádiz, ¿no? Sí, sí, Porque vienes de 3 alguna años. parroquia. Sí, sí, sí. Ya tú Puerto Real. venías, como se decía antes, concienciado. Sí, 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 sí. ¿Cura sí. rojo? Bueno, es que hay que ponerse en la situación de aquello. Yo sí entro en contacto con los movimientos clandestinos.
en concreto con el PC del puerto, el PC que hay en Puerto Real, sobre todo después ya más tarde con la USO que tiene su fuerte en los astilleros de Puerto Real, etcétera, etcétera, ¿no? Y hombre, de aquellas cosas yo conservo un magnífico recuerdo, porque pusimos en marcha un centro de juventud en Puerto Real, en una iglesia que se estaba derruyendo y que ahora está rehabilitada, que le decíamos La Alegría de Vivir, donde pues ahí se hicieron muchas cosas muy interesantes para los jóvenes, para despertar conciencia de lo que estaba pasando. Y Gregorio, ¿cómo lo llevaba? Yo creo que hemos tenido obispos progresistas, ¿no? Corrígeme si me equivoco. En aquella época, ¿cómo lo llevaban? No sé quién estaba o... No, aquella yo coincidí con Antonio Añoveros. Totalmente progresista. Yo creo que don Antonio Añovero, cualquiera de Cádiz que tenga unos ciertos años, lo recuerda y lo recuerda con cariño, porque fue el hombre que se entregó, y no es una frase, a los pobres de Cádiz con toda su alma. Es verdad. ¿No tuvo un incidente Añoveros con el propio general Franco, ¿no? Que estuvo a punto de ponerlo en la frontera? No, fue un conflicto muy gordo con esto. Ya no estaba aquí, sino que estaba, porque fue de aquí, se fue, bueno, lo enviaron de obispo a Bilbao. Y tuvo un incidente muy fuerte, de que lo que pasa que Franco lo hicieron desistir porque dijeron que si hacía eso, el Papa lo excomulgaba. Y claro, eso era... Ahí ya no, por ahí no pasó. Palabra mayor. Bueno, yo recuerdo de aquella época que uno de nuestros, vamos a decir, fuertes para la seguridad eran las iglesias. ¿No? Sí. Yo entraba en una iglesia, recuerdo en concreto la iglesia de Santo Domingo, que no conocía a nadie, en aquel momento los grises empezaron a dar palos, yo me metí allí y prácticamente... Bueno, en Cádiz recordará que pues, fundamentalmente era la pastora, donde estaba Pepe el Capuchino, era San Francisco Javier, donde estaba Miguel Mugán, era el Cerro Moro, donde estábamos Jesús y yo, y era Puntales, donde estaba Alberto. Y entonces eso servía, bueno... ¿Os conocíais y estabais coordinados? Sí. De tapadera, de las reuniones, de toda la comisión. Sí. ¿Pepe vive? ¿Pepe? ¿De la pastora? Pues hace tiempo que no lo veo. Hace mucho tiempo que no lo veo. No sabría me dio la impresión de verlo hace poco y me alegré mucho. Me alegré. Ya todos somos mayores. Muy mayores. Sí. Bueno, Pepe tiene que ser más mayor que nosotros, ¿no? Exacto. Pepe tiene que ser... Gregorio, Salamanca. Allí estás hablando del año 64-65, muy precoz. Terminó en el 68. Fíjate, y ya vienes tú, vamos a decir, concienciado. 68, años de París. Años de París, efectivamente. En mayo de París. Efectivamente. Vienes ya a Cádiz con unos objetivos muy claros de lo que tienes que hacer, etcétera. Quiero decir que Salamanca entonces había sido una adelantada. Mira, Rafael, normalmente la gente que iban a Salamanca, con perdón, era la gente más lista. Y entonces era la gente que después iba a ir a obispos, etcétera. La élite. Menos en aquel tiempo, etcétera. Yo, entre mis compañeros de banca, hemos tenido un cardenal, Antonio Cañizares, ha sido que era de nuestro curso. Pero entonces, en todo ese movimiento es cuando aparecen los curas obreros, el trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Yo me pasé todo un verano trabajando en un bar en Bilbao, con otros compañeros que estaban también, para, como decíamos, para conocer desde dentro la realidad obrera. ¿Cómo era la obrera. realidad de los trabajadores? Exacto. Sí. Hombre, era un socialismo que no es como el de hoy. No, entonces no pensábamos en el socialismo, pensábamos en estar en contacto con la gente que entonces estaba sufriendo mucho, ¿no? Yo, bueno, en Bilbao entramos en contacto con la Hermandad Obrera, la OAC, con los movimientos clandestinos de Bilbao, etcétera, etcétera. Claro. Ya una vez en Cádiz... ¿Qué pasa? ¿Te asignan lo del Cerro del Moro? ¿Te asignan esa parroquia? Sí. Y ya tú ahí es cuando empieza tu labor de... Ahí comenzamos desde cero, y desde cero significa que no había ni siquiera entonces dependencias. Se hizo una iglesia prefabricada, donde además vivíamos allí.
y teníamos unos salones que nos servían de reuniones, tanto vamos a decir, de tipo religioso como otras de tipo social, y sobre todo nos servía porque creamos entonces, que estaban prohibidas, la asociación de vecinos del Cerro del Moro. Exacto. Gregorio, se habla mucho de la pobreza en Cádiz y tal, pero que tú que viviste aquello, el cambio es espectacular. Cerro Moro de allí, Cerro Moro de ahora, ¿no? Sí. Salvo una época que hubo droga y tal, sí, y entró la heroína y eso acaba con entonces lo había. cosa. Bueno, no solamente eso, sino que había un elemento físico en la ciudad esta, que claro, que después ha desaparecido y no nos damos cuenta, que dividía la ciudad en dos partes. Y entonces ese rincón de Cerro Moro, Puntales, era, vamos a decir, gente auténticamente no solamente pobre, sino marginada. Una de las luchas que teníamos con aquellos jóvenes es que vinieran a la ciudad. Claro, claro. Y que no sufrieran el rechazo de la ciudad. Claro, claro. Esto hoy, además, aparte de que hay una remodelación urbana, Puntales, Loreto, espectacular, ¿no? Eso es un trabajo de las administraciones, ¿no? Que hay que reconocer, además, ¿no? Que hay que reconocer. Bueno, tuviste también, es la época también de Petrarca, la librería, donde se reunían, digamos, todo el vamos a llamar, bueno, progresismo, ¿no? En aquellos tiempos, en época de transición, pues no solamente aquí en Cádiz nos inventábamos las asociaciones de vecinos, los cineforums, los movimientos juveniles, sino cualquier tipo que pudiera servir para un poco hacer más libre y más respirable este país. Y entonces un grupo de gente, pues montamos... ¿De quién fue la idea, Gregorio? Pues la idea fue fundamentalmente de Fernando Portillo, que era cura también, y además porque estaba situado en un edificio que hoy ya esto que era de ellos, y era un grupo de gente de Cádiz con cierto poder adquisitivo, que hizo una aportación de acciones para montar la librería Petrarca, y yo era un poco el gerente de eso. Bueno, ahí, pues entre las cosas de que se traían libros que de otra manera no se podían conseguir, pues bueno, como en tantas librerías, también otras aquí en Cádiz, no solamente Petrarca, en la trastienda, pues siempre había alguna publicación que venía de Sudamérica. Es que, al mismo tiempo que tenías Petrarca, seguías con la... Sí. Seguías, ¿no? No, y dando clases además. Sí, eso te iba a preguntar, ¿diste clase también? No, quiero decirte que hoy que adquirir unas obras de Alberti o de García Lorca es una cosa tan normal, en aquellos tiempos era imposible. Bueno, había que traerlas de Losada. ¿Te acuerdas de Losada? Claro. Losada estaba desde los 60, Exacto, por eso había que traerla. Pero había que traerla. Metida, habiendo convenido con los distribuidores, metida entre los libros de curso legal, vamos a decirlo así, venir esas obras y después repartírsela con los amigos. Sí, a lo que decía, yo estuve dando clase aquí en Cádiz, bueno, en Puerto Real. Yo siempre he estado trabajando aparte de... En Puerto Real me trabajé en los años que estuve aquí, y aquí en Cádiz lo mismo. Y digo que trabajar en... Aparte de ser... Aparte de... O sea, yo pensando, yo no tengo ni una nómina de la iglesia, sino era un trabajador normal. Entonces estuve dando clase en el Amor de Dios, en el Colegio Amor de Dios, y estuve dando clase en lo que era entonces el Seminario Mayor, San Bartolomé, que ya era instituto donde se preparaba la gente. Gregorio, Aquí di clase a gente muy importante de esto. Por ejemplo, Paco González Cabaña, el presidente de la Diputación. Estuvo en el... Paco Blanco. Paco Blanco, Sí, pero eso pasaba lo mismo. Estudiaban en Campano, pero llegaba un momento que ya el bachillerato superior, que no lo podían hacer allí, venían a hacerlo aquí como paso después para ir a la universidad, y allí coincidí con ellos. Claro.
Antes no te lo pregunté, Gregorio. Ya sé que viniste a Cádiz por influencia de algunas personas, pero ¿cómo fue el hecho concreto? ¿Te lo planteas, se lo dices a alguien o te mandan aquí? No, no, fue una decisión totalmente voluntaria. Porque tú podías elegir Bueno, no con parroquia. No, eso ya no. Vamos a decir, fue con permiso del obispo de Cuenca y con permiso del obispo de aquí. O sea, no puedes ir de esto, porque yo era de la diócesis de Cuenca. Vale. Y entonces, para eso tienes que pedir permiso y eso. En aquellos momentos había una razón fundamental y era, Cuenca se estaba despoblando. Cuenca tenía muchas vocaciones, es decir, tenía muchos curas. Sí. Y por contra, Cádiz faltaba. Sí. Entonces, no vine yo solo, vinieron otros también de fuera, ¿no? Y entonces a Lloveros nos lo agradeció muchísimo, ¿no? Claro. De que viniéramos aquí, bueno, a aportar lo que pudimos. Bueno, ¿y cómo es el proceso en el que en el año, me parece que en el año 76, entras tú en el Partido Socialista Obrero Español? Antes. Antes, ¿no? Del 76. Bueno, hay procesos en la vida que son, vamos a decir, que no tienen una sola causa, sino que van pom, y entonces, vamos a decir, me doy cuenta de que la estructura eclesiástica no sirve porque el proceso de apertura, de renovación que se había iniciado en el 60 y tanto con el Concilio Vaticano, empieza a cerrarse, con lo cual no te deja de respirar. Y entonces entro en contacto con el núcleo inicial del Partido Socialista aquí en Cádiz, en concreto Ramón Vargas, que ya tú conocías, ¿no? Sí, que ya lo conocía de Salamanca, Rafael Román, Alfonso Perales, etcétera, y entre otras cosas, porque mi casa, los salones de la parroquia servía para esas reuniones, y además mi casa servía también, pues bueno, todos esos papeles y documentos que se traían en concreto de Suresne, pues bueno, se quedaban allá en mi casa. Como anécdota, el primer congreso de la UGT en Cádiz, de la UGT formal, se celebra en el Cerro Moro, lo que pasa es que no se dijo nadie. Claro. Más todavía, de los primeros carnets de la UGT que firma Rafael Román, porque entonces era el secretario de esto, están hechos en mi casa y todavía los conservo, de hecho con la máquina de esto. Y esa era la colaboración, claro, vas entrando hasta que cae. Claro. Perdón. Y te proponen entrar en la lista del primer ayuntamiento democrático. Hay antes un hecho, ¿sí? y es lo siguiente, yo estoy trabajando en la librería Petrarca, dando clases, etcétera, y cuando se celebran las primeras elecciones del 77, pues entonces el PSOE, que de la nada se presenta con 100 y pico diputados, en Cádiz además, me parece que en aquel momento fueron 4 o 5, pues tiene que montar en cada provincia, en cada circunscripción, una oficina parlamentaria. Y entonces los que en aquel tiempo fueron número 1 y 2, Manolo Chávez y Ramón Vargas, me propusieron, oye, tú puedes venir, que te conocemos, etcétera, a organizarnos la oficina, y era la oficina de apoyo a ellos, donde yo les preparaba, bueno, pues la agenda, las visitas, etcétera. Eso fue previo al 77. En el 77. Y en el 79, sí, primeras elecciones municipales, sí, entro en la lista con Carlos Díaz de segundo de la lista. ¿Fuiste portavoz del Grupo Socialista? Fui portavoz y coordinador en el ayuntamiento y también en la Diputación, esto. También en la Diputación, efectivamente. Yo me acuerdo la primera vez que hablé contigo de forma institucional, que tú no te acordarás seguramente, fue porque fui a la Diputación, porque yo dirigía la Fundación Municipal de Cultura y algo nos haría falta. Y fuimos allí a hablar y hablamos contigo y con Gervasio. Sí. Gervasio y tú, pero exacto, se te veía a ti que tú eras allí llevabas tú un montón de temas y llevabas la cocina. Lo que cada uno podía, ¿no? Bueno. No, pero si me permite, ¿no? Que ahora parece, uy, un gobierno tripartito. Empezamos a gobernar
Y yo creo que además fue porque teníamos un montón de generosidad y de ganas de hacer las cosas y hacer las cosas bien y con prudencia. Entonces, como sabe, aunque la UCD ganó en Cádiz, se formó un gobierno, se decía de izquierda, tripartito, donde estaba el PSOE, estaba el entonces PC, comunista, el Partido Pepe Mena, Comunista y el PSA. y el PSA. Y fuimos adelante muy bien, como también se hizo en la Diputación, lo cual le dio la presidencia a Gervasio Hernández, que era también del PSOE. Exacto, buena persona también. Gregorio, ¿cómo fue aquella experiencia? ¿Fue la experiencia más interesante que tú has tenido? Bueno, luego has tenido cargos de importancia que me imagino que te habrán hecho aprender mucho, pero ¿qué tal fue aquella experiencia primera de ayuntamiento y de la Diputación? Hay que tener en cuenta de que muchos de la lista del PSOE en concreto, bueno, del PSOE y de otros partidos, veníamos del movimiento vecinal, veníamos de barrios, vamos a decir, obreros, pobres, etcétera, Puntales, Cerromoro, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo teníamos. Lo que pasa es que cuando tienes que tener una visión general de la ciudad, claro, si cuentas ahora ciertas cosas, pero era aquello de decir, una administración muy pobre, muy falta de medios, unos concejales que según decían habían tenido que no aparecían por allí, entonces aparecía de vez en cuando el alcalde y algún concejal para hacer sus negocietes, ¿no? Pero punto. Entonces cuando te encuentras, por una parte eso, pero te encuentras también, por otra parte, las carencias básicas de la ciudad, pues entonces lo que nos pedía la gente era que le arregláramos la calle, que no tuviera baches, que tuviera, etcétera, etcétera. Entonces era empezar de nada, pero yo creo que que por el buen ánimo y el buen entendimiento entre todos, logramos llevar muchas cosas adelante. También en la derecha, ¿no, Gregorio? No había una beligerancia tan... No solamente eso, yo recuerdo de que gente decía, pero ¿cómo puede ser eso? En el Pleno defendíamos con ardor, con respeto, nuestras posiciones, pero después terminábamos... ¿Erais amigos? No, es que nos íbamos a tomar una cerveza. Vamos a decir, yo tengo como un muy buen amigo, el padre y el hijo, el que era portavoz de la OCDE, Moncho, y ahora su hijo. Claro. ¿No? Porque eso no quita en absoluto de una cosa de había otra. Un respeto y había incluso aprecio, como tú estás diciendo. Sí, ¿no? Había un gran respeto y la reconciliación fue eso. ¿No? Fue eso. Pero no solamente eso, si ahora recontásemos, excepto algunas cosas, los acuerdos que salían por unanimidad eran enormes. Sobre todo por una cosa, porque había mucho diálogo, mucho hablar, mucho negociar y mucho ceder cuando había que ceder. Entonces, excepto cosas muy puntuales, las cosas iban... Y se estaba en la política con otras motivaciones, creo yo, ¿no, Gregorio? Era todo un poco más de idealismo y menos material, ¿no? Todo, ¿no? Bueno, después ya tienes cargo de una gran relevancia, ¿no? Cierta. Por ejemplo, fuiste gobernador civil de Córdoba, no sé si 2 o 3 años. ¿Cómo? 11. 11 años. Wow. 11 años, me decía el decano, sí. Ahí sí que cogerías experiencia de gestión de la tela, ¿no? Tremendo. Te pasarían cosas también No solamente eso, sino que además, vamos a decir, una ciudad con unas características muy distintas de Cádiz. Sí. Muy distintas. Primera cosa, bueno, como sabe, cuando llego allí, pues me encuentro un alcalde que es Julián Guita, con un movimiento comunista muy fuerte, con un movimiento vecinal también muy fuerte, una ciudad mucho más grande, con empresas industriales muy importantes, pero también en una crisis, etcétera, ¿no? Un movimiento campesino. Recuerdo que yo llegué un 17 de diciembre y un 20 se declaró una huelga de aceituneros. Esa fue el debut. El debut. Pero una experiencia muy interesante, ¿no? ¿Dejaste amigos allí? ¿Cómo? ¿Dejaste amigos?
Aunque la posición de gobernador civil es No. Lo digo con perdón. Un buen amigo, que fue Rafael Salazar, que fue vocal del Consejo del Poder Judicial, un magnífico abogado, me decía: Gregorio, me gusta tu manera de actuar. ¿Y eso? Dice, porque eres como el árbitro. Y el árbitro es no cuando toma partido. En el partido no se nota. Estupendo. Fuera además duro administrativamente, bueno, duro no, complicado, porque era el momento también donde se comenzaba a descentralizar el Estado, donde había que ceder competencias. La autonomía, había que, exacto, había que convencer a funcionarios que por pasarse a la comunidad autónoma no corría ningún peligro su trabajo, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, allí, con perdón, yo no creo que lo hice demasiado mal cuando me aguantaron allí 11 años. 11 años. Y después fui a Huelva. Sí, ahora hablamos de Huelva. Y en Córdoba, tus hijos también estarían allí contigo, claro. Y han pasado muchos años. Bueno, yo me fui con una hija y vine con 3 hijos. La hija y 2 hijos. Ellos también habrán vivido en Córdoba. A la familia lo peor. Fue lo peor, ¿no? Sí. Porque ellos querían Cádiz. No solamente, no, bueno, los que nacieron allí. Es que, quiera o no, te impone una serie de circunstancias que son distintas, ¿no? Y aunque ellos, por ejemplo, siempre estuvieron en la enseñanza pública, en las guarderías públicas, en el colegio público, etcétera, etcétera, pero siempre el hijo de él, la hija de él. Claro. Y sabes que en esto muchas veces la es. Bueno, entonces has dejado allí amistades y... Sí. Eso no te lo pregunté antes. ¿También en Cuenca? O sea, quiero decir, ¿tienes amarres? Bueno, en Cuenca tengo los antiguos alumnos, bueno, aparte de mi familia, tengo los hermanos allí, los antiguos alumnos que nos vemos de vez en cuando, y sobre todo ahora, con el WhatsApp y el correo electrónico, pues siempre intercambiamos cosas. Bueno, después Huelva hemos quedado. Después fue Huelva, pero más adelante, ¿no? Yo, pues, si me permite, dime. Digo, porque es una cosa que tengo ahora presente. En el tiempo de estar yo allí, fue cuando la mezquita y el barrio o la judería de Córdoba fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. Y entonces me cupo el honor, de alguna manera, trabajar en ese tema, y me parece que era el 12º, será así, aniversario de las mezquitas, donde estuvieron los reyes, etcétera, etcétera, y gente muy importante. Vale. Nos quedan 5 minutillos, Gregorio. Entonces vamos a hablar un poquito de Huelva y enseguida retomo lo de Patrimonio de la Humanidad respecto a nuestra ciudad, ¿no? ¿En Huelva acaba tu carrera política ahí, Gregorio, o todavía? No, después terminé allí porque además el PSOE perdió las elecciones, entonces vine aquí a Cádiz y estuve un tiempo, año y pico, en la Delegación de Economía de la Junta de Andalucía. En la Delegación de Cádiz, ¿no? Sí. Y después me incorporé a mi trabajo en la oficina parlamentaria. Tema del patrimonio. Yo te recuerdo a ti, al difunto Mozo, ¿no? Ángel Mozo, que removisteis algo que ya en el ayuntamiento se había promovido y no sé cómo quedó aquello. ¿Me puedes contar un poco cómo quedó aquello? Y si tenéis alguna intención de volver a... Mira, Rafael, yo nací en Cuenca, que es ciudad patrimonio de la humanidad, y he visto cómo esta ciudad, Cuenca, de una ciudad deteriorada, desde la declaración, entre otras cosas, es una ciudad que se conserva, se restaura, y cómo, aparte de otras cosas, ¿no? Estudio en Salamanca, que es también patrimonio de la humanidad. Voy a Córdoba, que es patrimonio de la humanidad. Y en un momento determinado, Ángel Mozo me pica y me dice: ¿y por qué no trabajamos por Cádiz? Porque tiene los suficientes datos y elementos que le hacen merecedora de esto. Y nos pusimos a trabajar. Yo constituí una fundación privada, Recuerdo. la Fundación por el Futuro de la Bahía de Cádiz, que aparte de otras tareas y otras iniciativas,
desarrolló esta. Esta era una iniciativa que se había planteado en el Ayuntamiento de Cádiz y, por lo que yo entonces conocí, y después he conocido más, porque he tenido acceso, como cualquier ciudadano, al expediente, en el Ayuntamiento se debatió, como yo digo, por derecha, por izquierda, todo el mundo de acuerdo, todo el mundo de acuerdo, todo el mundo de acuerdo, pero claro, lo de siempre, creo que era Napoleón quien lo decía: si quieres que un asunto no avance, nombra una comisión, y efectivamente ahí se nombraron cientos. Entonces hicimos lo de la fundación, trabajamos sobre esto, sobre el tema, y hombre, yo creo que algo tuvo que ver. Conseguimos que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía diera un paso y presentara esta iniciativa en el Comité Patrimonio Histórico de España, dentro de lo que se llama la lista indicativa, es decir, las propuestas que hace un país para que la UNESCO diga pom, 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 pom. Hombre, yo lo tengo que decir, yo no lo he encontrado. A quien correspondía hacer la solicitud formal, y hoy en mi blog hago propaganda, por el Paseo del Vendaval publico un documento, la Junta le dice al Ayuntamiento: oiga, hagan ustedes el expediente, soliciten ustedes en la lista indicativa, pero ese expediente yo por lo menos no lo he encontrado. Y claro, no solamente eso, sino que esto es en el 98 y posteriormente Cádiz desaparece de la lista indicativa. Y bueno, ¿y ahora tienes algún...? Yo creo, lo digo en serio, lo digo en serio. Si hay una... Vamos a decir, como ahora tengo mucho tiempo libre y paseo, yo me preguntaba, si a un gaditano le dice: oye, ¿tú qué quieres? ¿El Cádiz arrastrándose por la segunda vez o el Cádiz jugando las semifinales y la final de la Champions? Claro. ¿Tú qué quieres? Y yo le digo: ¿tú qué quieres? ¿Que Cádiz aparezca como la ciudad del paro, del desempleo, de la pobreza, de no sé cuánto? ¿O las ciudades, por decirlas españolas nada más, Cuenca, Segovia, Ávila, Santiago, Salamanca, Toledo, Granada? Está claro, está claro. Pero no solamente eso, Rafael, es un recurso económico importantísimo, importantísimo. Hoy hacía un comentario en Facebook diciendo: la autoridad portuaria dice que van a venir 4.000 ¿Sí? ¿Turistas o qué? cruceristas. Sí. Pero hoy mismo aparecía un comentario diciendo: en las puertas del muelle estaban los autobuses y los taxis para llevárselo afuera. Y yo digo, es que la ciudad no podía organizar cosas como ver los restos fenicios, el teatro romano. Pero ya, hoy la mayoría se quedan, hay muchos que se van, pero hoy la mayoría se quedan. Pero digo... Sí, pero vamos, que ser patrimonio todavía sería muchísimo. Claro, porque entraría en las agencias muchísimo turísticas más importantes, claro. Porque dicen que el turismo del futuro ya no es solamente el de playa, por supuesto, que la tiene, sino también el cultural. Patrimonial, claro, cultural. Y entonces el turista con poder adquisitivo viene, se calienta el sol por la mañana y por la tarde... Se va a ver la catedral. Sí, si lo ofrecemos. Claro. No solamente eso, Rafael, pasear. Claro, pasear. Pasear por la ciudad. Como a mí me han dicho, y cada día hay que pasearlo mirando para arriba. Sí, porque tiene una altura insospechada. Yo creo que dentro de poco podemos ofrecer algo sobre ¿no? el tema. Bueno. Porque hay gente que somos muy cabezota y tenemos que trabajar por esto. Muy bien, Gregorio. Estaremos al tanto de todo y te volveremos a traer, ¿vale? Muy bien. Mientras tanto, ha sido un verdadero placer estar contigo. Gracias. Hasta siempre, Gregorio. Y a ustedes muchas gracias por estar ahí y bueno, hasta el próximo programa. Muy buenas tardes.